Buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a ver los conceptos básicos del impuesto de renta, es decir, la fundamentación básica. Entonces, vamos aquí a compartir pantalla. Vamos aquí, compartir pantalla de una vez. Y vámonos para acá. Bueno, entonces, ¿qué son los fundamentos básicos del impuesto? A ver, recuerden que el impuesto de renta tiene dos tipos de obligaciones. La obligación sustancial del impuesto, que es la norma como tal, la norma, y la obligación formal. Te repito, el impuesto de renta tiene dos tipos de obligación. La obligación sustancial, que ¿qué es eso? Es la norma que crea el impuesto. ¿Y qué es la obligación formal? La obligación formal es el acto de presentar el impuesto ante la DIAN, ¿cierto? Entonces, el impuesto sobre la renta y complementario se origina con el fin de que las personas contribuyan al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, bajo los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Eso lo encontramos en el artículo 363 de la Constitución Nacional. Repito, el impuesto de renta lo crean ¿con qué fin? Con el fin de financiar los gastos del Estado. Y existen bajo tres principios que son equidad, eficiencia y responsabilidad. ¿Qué es el principio de equidad? El principio de equidad no significa igualdad, donde todos pagan lo mismo. Equidad consiste en que el impuesto sea soportado por cada individuo según su ingreso o patrimonio. Significa que al contribuyente se le cobre lo que pueda soportar según su capacidad de pago a fin de evitar impuestos excesivos, al igual que los beneficios tributarios. Entonces, no se les olvide, ¿qué es el principio de equidad? El principio de equidad es que la persona pueda pagar una cifra razonable de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su patrimonio. Sí, ese es el principio de equidad. ¿Y cuál es el principio de eficiencia? Significa que el Estado debe adquirir herramientas ágiles que le permitan al contribuyente agilizar el pago de sus tributos, es decir, que el contribuyente no tenga trabas o limitaciones para pagar sus obligaciones. El Estado es eficiente en la medida que el recaudo sea ágil y oportuno, entonces no se los olvide. ¿Qué es el principio de eficiencia? Que el Estado debe tener toda la infraestructura donde el contribuyente pueda agilizar su proceso de pago. ¿Sí? Entonces, un Estado es eficiente siempre y cuando la infraestructura que tenga, la logística, la plataforma que tenga, en este caso la plataforma DIAN, sea ágil y eficiente para que el contribuyente pueda pagar sus impuestos de manera oportuna. ¿Qué es el principio de progresividad? El principio de progresividad dice, un impuesto justo es aquel que consulta la capacidad económica de cada uno de los ciudadanos, de manera que aquellos ciudadanos con más recursos deben contribuir más que aquellos con menos recursos. Entonces, el principio de progresividad, ¿qué significa? Que los que ganan mucho pagan más, los que ganan menos pagan menos. Ese es el principio de progresividad, ¿sí? Bueno, características del impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto directo, recae sobre las personas naturales o jurídicas y asimiladas que sean catalogadas como contribuyentes. El impuesto grava a quienes la ley cataloga como sujetos pasivos, ¿cierto? ¿Y qué es un sujeto pasivo? El que paga el impuesto. Entonces no se les olvide. ¿Qué es el impuesto? ¿Qué significa que es un impuesto directo? Que recae sobre las personas naturales y jurídicas. Bueno. La obligación tributaria. Recuerden que la obligación tributaria se divide en dos. La obligación sustancial, que es la norma, y la obligación formal, que es el acto de presentar ante la DIAN el impuesto de renta. ¿Cuáles son las funciones de la DIAN? Las funciones de la DIAN es, primero, administrar los impuestos de renta y complementarios de timbre nacional y sobre las ventas. Dirigir y administrar la gestión aduanera y disponer de las mercancías aprehendidas o decomisadas a favor de la nación. Reconocer y pagar las recompensas y participaciones en dinero o en especie por colaboración eficaz de terceros en el control del contrabando, la evasión y la corrupción. Pero no se les olvida, a ver, ¿qué son las funciones de la DIAN? Administrar el impuesto de renta, el impuesto de timbre y el IVA. ¿Sí? Y administrar todo lo que es la gestión aduanera, o sea, las importaciones y las exportaciones, y pagar recompensas. Otro,
Controlar y vigilar las operaciones derivadas del régimen cambiario que no sean competencia de otra entidad, es decir, todo el sistema, regular todo el sistema cambiario, o sea, cambio de divisas, cambio de monedas, etcétera. Bueno, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios. Vigilar y controlar las actividades de las personas que ejerzan de manera profesional la compra y venta de divisas, o sea, las casas de cambios. Dirigir, definir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con los impuestos nacionales, derechos de aduanas y demás tributos al comercio exterior y las relacionadas con la administración de los derechos de explotación y gastos de administración. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Recuerden, los elementos del impuesto son varios. El primero, el sujeto activo. ¿Qué es el sujeto activo? El Estado, o sea, el que cobra el Estado. El Estado es el que cobra los impuestos, entonces no se les olvide, el sujeto activo es quien cobra los impuestos, en este caso el Estado, los departamentos, los municipios, la nación. Entonces no se les olvide. ¿Cuál es el sujeto activo del impuesto? Es la entidad, el ente que cobra el impuesto, en este caso la nación, o los departamentos, porque existen impuestos departamentales, o el municipio, porque existen impuestos municipales. Bueno, ¿cuál es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el que paga el impuesto, es el responsable de pagarlo, o sea, ¿quién paga el impuesto? Bueno, sujeto pasivo directo es el mismo contribuyente. Sujeto pasivo indirecto son las personas que deben cumplir la obligación formal de los terceros. Ejemplo, los gerentes, los revisores fiscales, los auditores, los herederos, los liquidadores. Entonces no se les olvide, sujeto activo, el que cobra el impuesto, sujeto pasivo, el que paga. ¿Sí? ¿Cuál es el hecho generador? Es la actividad que genera el impuesto. ¿Sí? Eso es el hecho generador. Por ejemplo, vender. Vender genera el IVA, o ganar renta, genera el impuesto de renta. Ese es el primer elemento del impuesto, el hecho general. ¿Y qué es la base gravable? La base gravable es el valor sobre el que se liquida el impuesto. Esa es la base gravable. Y entonces la base gravable del IVA, ¿cuál es? El valor que trae en la factura. Esa es la base gravable. Bueno, la tarifa, existen varias tarifas, es la tarifa del 19%, del 5% y del 0%. Entonces, estos son los principios básicos del impuesto. ¿Sí? El que tenga alguna duda, con mucho gusto, a mi correo jorgesuaza@gmail.com, no se les olvide, jorgesuaza@gmail.com, y yo les envío estas presentaciones y les aclaro algún vacío. ¿Sí? Entonces, no es más, eso es por todo. Vamos a detener la grabación.